La divinidad es muy codiciada, porque la divinidad en sí misma encierra poder, encierra gloria, eternidad, todo conocimiento, el poder hacerlo todo, entenderlo todo, ser dueño de todo, dueño de las vidas, de las almas, dueño de la creación. La deidad, la divinidad es muy loada, es muy estimada. Bueno, tanto que pues allá en el cielo Luzbel codició esa divinidad y pues conocemos su historia y ha pretendido robar esa divinidad, esa deidad. Ha pretendido hacerse Dios, que sea venerado como Dios, adorado como Dios. Y no ha desistido de ello. Formó su reino de tinieblas y a través de engaños de idolatría, pues ha buscado que la humanidad entera le honre, le adore como Dios. Y se ha fabricado, se ha inventado muchos dioses en todas las generaciones, en todas las latitudes. Ha levantado sus propios dioses con diferentes nombres, en diferentes idiosincrasias, pero ha levantado sus dioses y están ahí. Y los hombres ajenos a la verdad de Dios, los hombres que no conocen la verdad de Dios, han sido engañados, de tal manera que para muchos hombres, a través de muchas generaciones, pues existen muchos dioses. Y aún ha habido hombres que se han enaltecido, enorgullecido tremendamente, que se han declarado ellos mismos como dioses. Pero la verdad solo es una. Solo hay un Dios verdadero. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Israel. Él es el único Dios. No es que haya otros dioses, sino han usurpado la divinidad. Son dioses falsos que han sido puestos allí en altares, repito, con diferentes nombres. Pero detrás de ellos está Satanás, buscando la adoración. Lo que no pudo conseguir en el cielo, pues ahora ha buscado conseguirlo en la tierra. Y uno de los grandes problemas de la humanidad ha sido eso, los dioses falsos. Es uno de los engaños más frecuentes. En este momento muchas naciones tienen sus diferentes ídolos, tienen sus diferentes dioses. Pero repito, solo es un engaño, porque Dios solamente hay uno. Es el único Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Y en base a esto, pues esa divinidad a veces es cuestionada y es retada. En el caso de Elías, estoy en Primera de Reyes, voy a iniciar la segunda mitad del capítulo 18. Elías lanza un reto de dioses contra Dios y le dice a Acab: júntame a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, júntamelos. Vamos a ver quién es Dios. Es un reto. Hay más retos,
a veces personas que practican hechicerías y cosas semejantes han retado a los cristianos, han retado a siervos de Dios. En este caso hay un siervo de Dios, Elías, que guiado por Dios, guiado por el Espíritu del Señor, reta a estos profetas. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Bueno, se aceptó el reto y ahora ya está ahí todo el pueblo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Una pregunta muy sabia, muy precisa para aquella situación, para aquel momento. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Por qué divagas? ¿Por qué luchas dentro de ti con dos pensamientos? ¿Voy a la iglesia o voy a ver la película? ¿Voy a la iglesia, leo la Biblia o voy al partido, voy al gimnasio o al partido preferido? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Una gran pregunta que es para nosotros en todas esas situaciones donde hay ambigüedad. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, pues vete con él. Vete con tu Dios. Pero decídete. No estés entre sí y no. No seas medio cristiano. No seas tibio. Porque hay una palabra dura para los tibios. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos. Pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Estaba claro el reto, ¿verdad? Y ahora, los siervos de Dios, todos ellos tenían estilo de vida del campo. Y cuando digo campo, digo montañas, digo arroyos, digo pozos de agua, digo vacas, ovejas. Esa es la vida del campo. Y vemos aquí, ¿por qué menciono esto? Porque, bueno, ellos tenían contacto con y sabían cómo matar una oveja. ¿Por qué? Porque era parte de sus alimentos. Entonces aquí imagínate, pues traen 2 bueyes, ¿verdad? Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho, bien dicho. Ahí está el gran reto. Elías tiene la confianza en Dios, porque Dios es el Señor de todo. Es el Señor de la lluvia, es el Señor del fuego, es el Señor del día y el Señor de la noche, es el Señor del mañana, es el Señor de toda la creación, es el Señor del sol. Tan es el Señor del sol, ¿verdad?, que Josué oró y el sol se detuvo. Nuestro Dios es dueño de todo. Esa es la convicción que nosotros con la que hemos de vivir siempre. Dice, versículo 25: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Mira, hasta les dio oportunidad, les dio ventaja. Ahí están los 2 bueyes, bueno, escojan uno, y ustedes escojan. Y luego ya pónganlo ahí, ustedes primero pónganlo ahí sobre la leña, no le pongan fuego debajo, Y ellos tomaron el buey
que les fue dado. Y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, invocando a un Dios falso, a un Dios mentiroso. Ahí está, ya pusieron ahí el buey, y ahí están orando a su Dios, saltando, ahí danzándole a su Dios, pero su Dios simplemente no responde. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, o sea, griten más fuerte, griten más fuerte. Porque, pues Dios es. Ustedes dicen que es Dios. A ver, háblenle, grítenle. Y Elías, bueno, pues este es un pasaje muy interesante, ¿verdad? Elías, otra vez, guiado por el Señor, guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué sucede, verdad? Dice, pues grítenle, ¿verdad? Quizás está meditando, está ocupado, o tiene algún trabajo por ahí, está entretenido, o va de camino, a lo mejor no está aquí, hombre, a lo mejor va por un camino ahorita, tal vez duerme, despiértenlo, hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Un sacrificio de sangre para su Dios falso. Bueno, todo esto pues es una manifestación de las tinieblas. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. No hubo ninguna voz. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ni quien respondiese ni escuchase. Dice el Salmo 115 que los ídolos pues no son dioses, ¿verdad? Dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿verdad? Tienen boca y dice, y no hablan con su propia boca. No hablan con su propia boca. Porque a veces los ídolos hablan, pero cuando están hablando no es su propia boca, es otra boca, boca de demonios, porque donde hay ídolos hay espíritus inmundos. Pero no hubo ni una voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Bien, se terminó el tiempo de los profetas de Baal. Se les acabó el tiempo. Ya invocaron mucho a su Dios, no les respondió. Dice Elías: ahora todos acérquense, vengan. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Este es un versículo muy importante. Elías va a invocar a su Dios, pero lo primero que hace es arreglar el altar de Dios. Un altar que había sido descuidado y es un altar arruinado, en ruinas, un altar destruido. Y ese altar tiene mucho que ver con nosotros. Si tenemos descuido espiritual, nuestro altar está abandonado, está en ruinas, está deshecho. Lo primero que hace Elías para invocar el nombre del Señor es
arreglar el altar. Aquí vale la pena detenerse un momentito y preguntar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro altar? Número 1, podemos preguntar, ¿tenemos un altar? Número 2, ¿a quién tenemos en ese altar? Siguiente pregunta. ¿Cada cuándo vamos al altar? Porque en un altar está la presencia de Dios. Y a ese altar hay que ir para buscar su rostro, para orar al Señor. ¿Cada cuándo vamos al altar? ¿No será que no será que Dios nos está hablando y que tenemos que arreglar el altar? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Tomando 12 piedras, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Una linda preparación del altar de Dios. ¿Qué hace? Bueno, con piedras edifica ese altar. Después, alrededor del altar, hace una zanja. Y dice, una zanja en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Bueno, pues este era un paso que se tenía que dar. O sea, hay que poner la leña, hay que, ahora sí, cortar al buey en pedazos. Ahora, imagínate en este momento que estamos viendo cómo Elías está cortando el buey en pedazos. Te digo porque estas actividades que son muy de campo, a veces a los citadinos pues nos asustan, porque no estamos acostumbrados a ver que aquel animal, ¿verdad?, sea destazado, sea muerto, luego quitarle el cuero, quitarle las diferentes partes de su cuerpo y estar ahí todo el animal, ¿verdad? Y la sangre que corrió ahí, que llenó todo el espacio, en fin. No estamos impuestos a eso, pero es parte de la vida de los siervos de Dios. Entonces dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Ya está tomada la firme decisión, ya está en proceso, hay un proceso allí para invocar el nombre del Señor y ver la manifestación de su poder, la respuesta a nuestra oración. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Les dijo, a ver, llenen estos cántaros de agua, llénenlos. Y ahora sí, vamos a echarle agua ahí a toda la leña, donde está el sacrificio, a rociar con agua todo ahí que esté totalmente mojado. Y también la zanja y todo. Y dijo, hacerlo por tercera vez. Y lo hicieron 3 veces. 3 veces lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Todo estaba totalmente inundado de agua. Y es muy interesante porque el agua no deja que el fuego, ¿verdad?, que el fuego esté allí, porque el agua hace que se apague el fuego. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Todo esto que he pedido que se haga no son ocurrencias mías. Esto es vital, es muy importante. Porque nuestra vida espiritual por allí, nuestro caminar, de pronto tendremos algunos retos. Hay que estar bien preparados y bien conscientes de que es el Señor quien nos está dirigiendo en medio de una prueba así, de una lucha así, o de un reto semejante, pero que sea el Señor. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, y se acercó el profeta, Elías dijo: Jehová, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo no soy tu siervo, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esto es importante, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, no se trata de que hagamos alguna empresa espiritual, alguna hazaña espiritual que se nos ocurra. O no es que vamos a tratar de imitar los pasajes bíblicos, por ejemplo, se ha sabido, ¿verdad?, de esto y otras cosas semejantes. El Señor Jesús caminó sobre las aguas y le dijo a Pedro: ven, ¿verdad? Y conocemos el pasaje. Bueno, pues sí, hemos visto personas que a veces se atreven a caminar por arriba, ¿verdad? Y bueno, no les ha ido tan bien como a Pedro. No se trata de que imitemos pasajes bíblicos, no se trata de ello. Se trata de que hagamos todo aquello donde verdaderamente Dios nos está dirigiendo, nos está guiando. Dice, estoy en el versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Israel se había alejado tremendamente. Y ahora Elías está intercediendo. Y dice: Dios, respóndeme, para que este pueblo vea y se vuelva a ti. Fíjate dónde estaba el propósito de un reto como este. La súplica en este caso, la súplica de Elías es que él desea en su corazón que el pueblo de Israel se vuelva a Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esta es una maravillosa manifestación, una respuesta gloriosa del poder de Dios. Sería muy interesante revisar un poco acerca de la importancia de este holocausto ofrecido al Señor, si es un holocausto para arrepentimiento y perdón de pecados, y revisar más la espiritualidad de la leña, de las piedras, del polvo. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron: ahí está el primer resultado. Cuando vieron aquello, se postraron. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Esto es tremendo, tremendo. ¿Cómo termina esto? Termina en que Elías los manda degollar. O sea, Elías tomó una autoridad para matar. Y vuelvo a subrayar, todo esto es bajo el Espíritu de Dios, bajo la guianza del Espíritu de Dios. En este caso, Elías, ¿verdad?, participa en degollar a esos 450 profetas de Baal. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe,
porque una lluvia grande se oye. Elías hacía 3 años le había dicho al rey Acab, no va a llover hasta que yo diga que va a llover. Y esto te lo digo de parte de Dios. Bueno, pues se cumplió el tiempo. Ahora le dice, sube porque viene una lluvia. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Postrándose en tierra. ¿Dónde está? Solo. ¿Dónde? En las montañas. ¿Qué está haciendo? Buscando el rostro del Señor. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Este es un momento simplemente maravilloso, es un momento bellísimo. Yo veo una nube pequeña, como así de la palma de una mano. Eso es lo que se miraba en ese momento, era lo que se podía apreciar. El criado solo miraba una pequeña nube y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Esas eran las palabras que había estado esperando Acab durante mucho tiempo. Era el cumplimiento de una profecía dada por este Elías hermoso, este Elías, un hombre con esa consagración. Y dice, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, viene mucha lluvia. Apresúrate, viene mucha lluvia. Y aconteció que estando esto, dice, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo con Elías. Él ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Qué testimonio tan bello, qué capítulo tan hermoso donde nos muestra cómo un hombre puede tener esa maravillosa capacidad de hacerse uno con Dios, escuchar la perfecta voluntad de Dios, transmitirla, ¿verdad?, a quien Dios quiera enviar ese mensaje, y luego ver una restauración hermosa del pueblo de Israel. Y ver la confirmación de una palabra dada. A veces no tenemos esa capacidad para esperar las respuestas de Dios. Aquí pasaron 3 años. Y pasados esos 3 años, Dios en el momento perfecto dice, dile acá que viene una lluvia. Y luego me encanta porque dice que Elías corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías, un hombre diferente, un hombre del que tenemos mucho que aprender, un hombre que nos inspira como hijos y como hijas de Dios. Su obediencia, su manera de escuchar la voz del Señor, su consagración para Dios. Este es un capítulo que nos trae hermosísimas enseñanzas, bellísimas, y donde podemos ver que podemos ser confrontados y podemos confrontar a aquellos que nos pregunten acerca de nuestro Dios, porque nuestro Dios es el único Dios verdadero, que tiene todo el poder en el cielo, tiene todo el poder en la tierra. Solo Él es Dios. El Dios de Elías es tu Dios. El Dios de Elías es mi Dios. Bendiciones.